De esto casi no se habla y por eso estamos aquí. Bienvenidos a Hay que hablar de esto, el podcast de la Universidad Internacional Nueva Luz. Soy María Fernanda Vargas, vicerrectora, y este es un espacio para conversar sin filtros sobre todo aquello que forma parte de nuestra vida y nuestra realidad, porque hay temas que merecen ser escuchados y por eso hay que hablar de esto. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hay que hablar de esto podcast. Yo soy María Fernanda Vargas y este espacio es precisamente porque hay conversaciones que son necesarias, pero que no siempre se dan. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas viven en silencio o que incluso ni siquiera son del todo conscientes de que lo están viviendo y que por fuera aparentan como que todo está bien. Entonces, el episodio de hoy se titula Cuando por fuera todo está bien, pero por dentro no. Y quiero empezar con algo súper importante y a dar un poco de contexto. Y es que esto no es un episodio para hablar sobre debilidad, ni siquiera para hablar de falta de gratitud, sino más bien para simplemente explicar un tema que a lo mejor se sientan identificados y que tengan las herramientas para poder trabajar con estos aspectos. Así que este es un episodio sobre aquellas personas funcionales que trabajan, que lideran, que producen, que sacan adelante muchísimas responsabilidades, pero que por dentro están agotadas, que sienten que algo no encaja, que se sienten tristes a pesar de que todo esté yendo aparentemente bien. Y para hablar de este tema, pues tenemos a dos expertas que tienen también pues puntos de vista complementarios, pero a la vez diferentes. Así que tenemos a Daniela Morillo. Daniela Morillo, para que todos la conozcan, es conferencista y es coach, creadora de Por Amor a Mí, que es un movimiento de amor propio y prevención del suicidio. Daniela se inspiró en el aspecto más duro de su historia, después de haber perdido a su papá a causa del suicidio. Y esto la llevó pues a motivarse a ayudar a otras personas a que valoren su vida y a elegirse como su propia prioridad. Y su lema es Amor propio salva vidas. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, Mafer. Muchas gracias por la invitación. Y por acá tenemos a otra invitada súper especial, que creo que muchos de ustedes la conocen, y es Gabriela González. Gaby es psicóloga clínica con 7 años de experiencia en la atención de pacientes dentro del espectro de la ansiedad y de la depresión. Su labor profesional se centra más que nada en lo que es vivir con propósito, incluso en medio del miedo. Y esto es mediante una psicología basada en evidencia. Trabaja desde terapia conductual, brindando un acompañamiento a aquellos pacientes orientados a poder encontrar ese bienestar emocional y también pues llegar a ser funcionales pues a pesar de lo que estén viviendo. Así que bienvenida, Gabriela. Gracias. Pues les damos las gracias a ambas por estar aquí y ya podemos ir adentrándonos poco a poco en lo que es la temática del día de hoy. Y quiero empezar pues haciendo una pequeña pregunta a Gabriela que nos dé su punto de vista. Y es sobre qué has podido observar en cuanto a la pandemia, y no solo pandemia de lo que vivimos hace 5 o 6 años, sino también a un aspecto muy importante que es la pandemia digital. Fue lo que me mencionaste. Sí, tal cual. ¿Qué ha podido observar en los jóvenes y adultos que hoy siguen siendo funcionales, pero que emocionalmente no están del todo bien? Y también que nos des aquellos aspectos para poder identificar cómo se manifiesta la depresión funcional en personas que aparentemente pues, llevan su vida como cualquier otra, pero internamente están afectados. Sí. Bueno, primero que todo, gracias por tu invitación. Estoy en un panel muy experto aquí con nuestras invitadas también.
Primero que todo, cuando nos estamos refiriendo a pandemia, pandemia fue un aspecto que a nadie estaba preparado para una pandemia. Segundo que todo, es verdad que nosotros estamos en un aspecto digital donde hay mucho rubro de éxito aparente, un éxito que solo vemos o lo que obviamente las personas desean compartir. Cuando estamos refiriéndonos a una depresión funcional, vamos a entender que es una persona que funciona, trabaja, estudia, tiene su familia, tiene su pareja, hace todas sus actividades, pero que emocionalmente puede tener un bajo estado de ánimo, emocionalmente puede sentir ansiedad. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la privacidad de su cabeza o qué es lo que ocurre en la privacidad de su corazoncito? Para decir que estamos hablando de una persona con depresión, es importante que entendamos que esto es un término clínico, no es algo superficial, no es algo pasajero. Para poder decir que una persona tiene depresión, debe mínimo estar 2 semanas de manera continua con un bajo estado de ánimo, y este bajo estado de ánimo la misma persona lo va a percibir. Para decir que una persona tiene depresión, no necesariamente nos vamos a regir por una observación a simple vista de, yo veo que Mariana, bueno, yo soy muy inventora de metáfora, vamos a imaginar que Mariana trabaja y Mariana no debe tener depresión porque ella trabaja. Entonces, que una persona tenga depresión no significa no significa que va a estar completamente en el abandono, puede funcionar. Exactamente. Y también, complementando la visión que tiene Gabriela de este aspecto, también quiero aprovechar para preguntarle a Daniela, porque hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que sienten que no pueden quejarse porque lo tienen todo o porque ellos deberían estar bien, como que no tienes motivos para estar mal ni para estar triste. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona invalida ese dolor propio o ese malestar que siente y sigue funcionando en automático? Sí, Mafer, de acuerdo contigo, la sociedad tiene muchos parámetros de los debería, de lo que está aceptado que nosotros deberíamos ser, deberíamos sentir, deberíamos expresar. Y de hecho, Mafer, Gaby puede estar tal vez más en sintonía conmigo de acuerdo al tema de que hay emociones que están socialmente aceptadas. O sea, la felicidad, la alegría, también acciones, la productividad, eso está socialmente aceptado y no está condenado. Y el hecho de invalidarlo o tratar de hacer ruido para silenciar tu dolor no lo va a resolver. Lo mantiene allí y te sigue haciendo daño, se prolonga, y el sufrimiento de la persona, y Gaby tal vez lo ha manejado más a profundidad, sabe que sigue haciendo daño y causa estragos en ti hasta que puede llegar a un extremo en que se vuelve completamente insostenible. Entonces, invalidar el dolor de ninguna manera es saludable. Es importante atender lo que nos duele y empezar a ponerle nombre, sobre todo para comprenderlo. Y también el aspecto de que cuando invalidas lo que sientes también afecta mucho tu autoestima y tu amor propio, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta directamente este hecho internamente en una persona? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede cuando estamos invalidando nuestras emociones? Nos estamos desconectando del hecho de sentir. Y somos seres humanos precisamente porque somos seres que sienten, que tienen esa capacidad de drenar sus emociones, de expresarlas, de experimentarlas. Y si nosotros nos coartamos de eso porque alguien nos dijo, no, está mal que tú te sientas así, empiezas a ocultar esa parte de ti que es tan valiosa y que es tan auténtica y que merece estar viva. Eso un ser humano lo necesita. Necesitamos sentir dolor, tristeza, rabia, ira, insatisfacción, y también ponerle nombre te va a permitir a ti saber cuál es mi debilidad. O sea, definitivamente me siento sumamente triste, o siento que no me quiero, que no me gusta cómo me veo, y esto me está generando muchísima ansiedad, comparaciones, y eso es lo que te permite a ti hacer esa reflexión y decir, tengo que mejorar esto porque haga lo que haga, pase lo que pase, me sigo sintiendo exactamente igual. Y parte de hacer crecer el amor propio, que lo conversábamos antes de ingresar, no es solamente una cita, un spa, maquillarme o ir al gimnasio, sino amor propio son todas esas acciones que nosotros hacemos en función de nuestro bienestar. Me merezco estar bien, quiero estar bien, y estas son las acciones que yo estoy dispuesto a ejecutar para conseguirlo. Exactamente. Así es. Es que realmente es un trabajo más que por fuera, es interno.
porque literal es como el título del podcast, es que por fuera las personas pueden aparentar lo que quieran, o sea, uno puede jugar con lo que se ve por fuera, pero uno no puede jugar con lo que uno siente por dentro. Entonces, aprovecho, Gaby, para hacerte una preguntita, y es, cuando alguien dice, es que yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, o sea, yo estoy comiendo bien, yo estoy trabajando, estudiando, ejercicio, yo estoy funcionando. ¿Y por qué no me siento bien? No me siento bien. Vale, justamente, a ver, para entender algo, tenemos que entender cómo el ser humano se relaciona con el malestar. Aquí está la clave de todo. Si yo, por ejemplo, me relaciono, vamos a imaginar que, no sé si el celular aparece en la cámara, ¿sí? Ok, vamos a imaginar que este es el malestar. Aparece el malestar, obviamente no va a aparecer visible, pero la persona lo siente. Siguiendo la misma línea de Dani, aparece el malestar. Si yo he aprendido que sentirme triste, sentir vergüenza, sentir miedo está mal, yo lo que voy a hacer es, voy a esconder esto. ¿Y cómo lo voy a esconder? Con una productividad. Ahora, una cosa es funcionar y hacer mis cosas del día a día y otra cosa es sobreactivarme. Hay personas que literalmente cronometran todo lo que van a hacer en todo el día. Por ejemplo, me voy a bañar y voy a escuchar un podcast, me voy a bañar y voy a escuchar música a todo volumen, voy a comer y voy a estar respondiendo chat. O sea, la misma persona adrede planifica su día a día ¿para qué? Para que escondamos esto. Entonces, esto es como una bola de nieve. Esto no va a desaparecer. Es por ejemplo, como el celular. Yo puedo hacer como que esto no existe, pero el celular va a seguir existiendo, que es el malestar. Y con respecto a pues, tu experiencia, Dani, ¿cómo se acompaña a una persona que perdió su rumbo y que ni siquiera sabe cómo ponerle nombre a lo que siente? Podemos partir precisamente de allí. Yo lo viví cuando me tocó experimentar depresión, ansiedad, ataques de pánico. Como para mí también estaba aceptada la productividad, yo sentía, mira, si yo lo tengo todo, yo debería ser feliz. Por eso yo me sentía tan insatisfecha, porque a los 30 uno le dice que tiene que cumplir una lista de requisitos. El carro, la casa, los hijos, no sé qué, todo. Yo casi todo, menos los hijos todavía. Los gatos, pero yo decía, lo tengo todo, pero no soy feliz, la sociedad me engañó. Y en ese momento dije, si esta era la vida, yo no la quiero. Y allí me asusto tanto, por eso yo también, mi trabajo se enfoca muchísimo en la prevención del suicidio, porque parte de que, yo decía, ¿por qué la gente llega a ese extremo? Y cuando empiezo a experimentarlo, después de haber juzgado tanto a mi papá por ser hija de un suicida, dije, wow, no era que no pensó en mí, sino que una persona, y Gaby también lo sabrá, no te quieres quitar la vida, te quieres quitar el dolor. Y lo primero, antes de cualquier fase de amor propio, de proceso de sanación, necesitamos urgente permitirnos ser vulnerables, ser humanos. Necesitamos sentir y reconocer no estoy bien, y el primer paso que yo emprendí fue permitirme ser vulnerable, quitarme la capa de que yo era fuerte y que podía con todo, porque eso es otra etiqueta que cargamos con orgullo. Yo soy fuerte, yo puedo con todo, yo tengo que estar bien, es literal la etiqueta completa. Y allí dije, no, yo no soy tan fuerte, como que no puedo con todo y yo no estoy bien. Y entró entonces el aspecto del amor propio de literal, o me quiero y me salvo o iba a dejar de estar aquí. Y el primer paso es permitirnos ser vulnerables, es decir, asumir no puedo con todo, necesito ayuda y estar dispuesto a buscarla. ¿Sabes que ahí, pues, escuchándote decir esas cosas, sí me hacen ser consciente de cuánto uno juzga a las personas que toman una decisión como esa? Precisamente pensando como que es que no pensó en su familia. Lo tenía todo. Exacto, lo tenía todo. Debería ser feliz. Exactamente. Y uno lo juzga tanto sin conocer precisamente ese background de todo lo que está sucediendo en una persona que ni siquiera tomar esa decisión fue fácil para esa persona que ya no está con nosotros. Y eso nos permite otra vez reconocer la importancia de la empatía antes de juzgar, porque detrás de cada actitud hay un pasado y hay un ser humano que tenemos al lado que puede estar transitando una situación durísima que nosotros desconocemos. Exacto. Muchas veces, obviamente, no podemos tener la misma experiencia o el mismo sentir, pero con el solo hecho de decir,
quizás no puedo sentir exactamente lo mismo que tú, pero puedo empatizar y es válido. Exacto. Validar la experiencia es más que suficiente muchas veces. Quiero salirme un poquito del guión. Y yo soy muy transparente también con temas de salud mental propio personal. Yo recuerdo que en el 2020, yo conocía mi ansiedad. Ella tocó mi puerta por 8 días y yo no sabía que ella estaba tocando la puerta. Wow. O sea, yo escuchaba el ruido, pero yo no sabía que ella me estaba tocando la puerta. Y para mí fue algo verdaderamente impresionante. Porque lo que pasa es que la ansiedad normalmente cuando la conocemos o cómo nos las venden, nos las hablan como desde la experiencia emocional. Sí, la ansiedad realmente tiene 4 áreas. Tiene la experiencia emocional, la parte cognitiva, la parte de sensaciones corporales y la parte conductual. Sin embargo, cuando mi ansiedad apareció, ella no apareció en su experiencia emocional. Okay. Ella no apareció en miedo, ni angustia, ni ansiedad. No. Apareció en una sensación corporal de mareo. Ah, mareo. Mareo, exacto. Entonces, el punto es, yo estuve mareada literalmente 2 horas al día, 6 horas al día, 8 horas al día, 14 horas al día. Y obviamente, si yo voy por la línea de mareo, atención médica, medicamento, exámenes, y llegaba un punto donde literalmente el mareo cada vez incrementaba más a pesar de que tenía los medicamentos. Y cuando la ansiedad siempre lo que va a tratar de protegerte, o sea, ella es muy sabia, ella va a protegerte de yo no quiero que te pase algo malo, y por eso es que ella empieza a lanzar escenarios catastróficos. Ajá, ella te lanza escenario catastrófico para que tú te prepares. Y ya había llegado a un punto donde me vino el pensamiento, ¿y si tengo un tumor? Ay, O sea, me fui mucho más allá. Hasta nos volvemos hipocondríacas. Y llegó un punto donde llegó al 8º día y la doctora me dijo, mira, no sé qué tienes. O sea, ella intentó todo. Todo. Y ella me dio una referencia con un otorrino porque sospechaba que quizás era algún problema inmunológico del oído, algo. Pero llegué a mi casa yo muy desanimada, me acosté en mi cama, miré el techo y se me prendió el bombillo ahí. Es ansiedad. Y me dije, Gabriela, ¿tú te has prestado a sentir tu mareo? Y ahí me dije, no. Y ahí utilicé una herramienta que ya la conocía, pero ahí hice como el clic, permitirme sentir adivino. Momento de suspenso. Bueno, eso, bueno. Yo sentía un 8 de 10 por casi 5 días al hilo. Yo ya estaba cancelando pacientes porque no le estaba prestando atención. Yo veía destellos. Bueno, volviendo al punto, después que yo me permití sentir con disposición, bajó a 2, pero en cuestión de segundos. Y al día siguiente ya yo estaba como si nada. Claro. Necesitaba que le prestaras atención. ¿Y cómo hiciste esa conexión? O sea, ¿cómo supiste que no era un simple mareo por alguna enfermedad, sino que estaba en Agotó todas las opciones clínicas. Claro, después de agotar todas las opciones posibles. Sí, ¿no? porque ahí me puse a hacer como un pequeño resumen rápido de, espérate, has estado cuestionando por qué lo tienes, has estado tratando de mantenerte funcional, pero mientras más yo me esfuerzo a mantenerme funcional sin permitirme sentir, Aumentaba. lo que pasa es que el cuerpo lo que está entendiendo internamente es como que, espérate, Gabriela no está comprendiendo que le estamos mandando señales, ella está muy ocupada, así que vamos a subirle el volumen para ver si nos escucha. Entonces, como es inversamente proporcional cómo funciona el cuerpo. Okay. Entonces, en esos segundos, como en 10 segundos hice ese análisis y yo, espérate, ¿qué has estado haciendo estos 8 días? Forzándote a tratar de entender y eliminar algo que ni siquiera comprende. Claro. ¿Qué tal si hacemos lo contrario? Cerré los ojitos y mi cuerpo literalmente dijo, ahora sí. Ahora sí, wow. Porque lo escuchaste. Sí. Sí, allí entra la importancia de prestarnos atención y prestarle atención a nuestras emociones. Justo quería hacerles abrir esta pregunta para las dos, ahora que tocan el tema. Y es, para las personas que nos escuchan y se sienten identificados con lo que estamos conversando, y especialmente los jóvenes, bueno, realmente es de toda edad. De toda edad. Y que aún no logran, pues, como llegar al punto donde se sienten que se encontraron nuevamente o que llegaron al punto donde se sienten
equilibrados, por así decirlo. ¿Cuáles son esas señales que alertan o que pueden precisamente tenerles especial atención que ellos tomen en cuenta para no como apagarlo o pensar que no lleguemos a esos extremos? Exactamente. ¿Qué factores son ¿Qué los puede que ser tenemos que estas identificar? señales? Bueno, ¿cómo saber que ya la situación se nos está saliendo de control? Ok. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos problemas de insomnio, problemas de concentración y ataques de pánico, eso ya significa, mírenlo como que los bomberos llegaron y ya la casa se quemó toda. Ok. Así. Entonces, si lo podemos poner como una metáfora más sencillo, ese humo que está empezando obviamente a irradiar, que se está quemando la olla y todo lo que se está quemando, sería, por ejemplo, que uno empiece a sentir sutilmente, de repente, sensaciones corporales tipo presión en el pecho, nudo en la garganta, nudo en el estómago, una sensación de cansancio, una sensación de repente de no me puedo desconectar emocionalmente o mentalmente, me está costando empezando a costar a dormir, perdón, no insomnio. Insomnio es cuando ya se quemó la casa. Oye, normalmente yo demoro 20 minutos en quedarme dormida, pero ahora demoro como 2 horas. Bueno, ya 2 horas y se nos está quemando la casa ya. Entonces pueden ser esas señales. Por ejemplo, emocionalmente, bajo estado de ánimo, de manera prolongada, sin saber por qué. A nivel, por ejemplo, de sensaciones corporales, ya les mencioné las opresiones, mucho frío, mucho calor, sudoración. Hay muchas personas que normalizan que tienen hiperhidrosis, hiperhidrosis, pero hiperhidrosis es ansiedad en realidad. Puede ser. Mira, te puedo contar cómo lo viví también como paciente en cuanto a la depresión y a la ansiedad. Como paciente fue una sensación de vacío absoluta, o sea, yo sentía por eso llegué a experimentar esta sensación de que si esta era la vida no tiene sentido, ya yo tengo 30 años, hice la tarea que todo el mundo me pidió y yo no soy feliz, no tengo amigos, no tengo hobbies, no tengo nada que hago aquí. Y esa sensación de desesperanza e insatisfacción prolongada, o sea, no había nada que me sacara, que yo en ese momento cuando no era consciente, que me sacara de allí externamente. Y el aislamiento. Yo quería estar sola, normalmente tiendo a ser sociable y como sabes, y que, el alma de la fiesta, pero el alma de la fiesta se apagó. Y yo me sentía literal un cuerpo inerte. Hacía cosas como por hacerlas, por cumplir, por mantenerme despierta, tratar en la medida de lo posible de ser funcional. Pero ya llegó un momento que no puedo más, no puedo con esto no está bien y me detona. Empiezo con los episodios de insomnio, ya se quemó la casa. Exacto. Porque eran 4 de la mañana, no podía dormir y de repente empiezo a sentir que allí es donde me asusto completamente porque empiezo a sentir como que me está dando asma. Y yo, tengo un ataque de asma. Me llevan de emergencia, de asma. Llego de emergencia, me pasan a la sala de urgencias críticas, asma, todo el mundo se aboca a atenderme, me sientan en una silla, yo veo que no me ponen mascarilla, yo me estoy asfixiando. Y cuando me sientan allí, empezaron a hablar conmigo y yo todavía así como, tengo asma. Me empiezan a controlar, me regulan y de repente me dicen, tu saturación de oxígeno está perfecta, acabas de experimentar un ataque de ansiedad. Y esa para mí fue el parteaguas y yo dije, de esto hay que hablar porque yo sentía literal que estaba en peligro inminente de muerte. O sea, si yo no llegaba de inmediato a ese centro de salud, yo sentía que y me asusté tanto que yo dije, a mí nunca me habían contado que alguien, porque tú te consideras normal, que eso es otra etiqueta que nos hace daño. Yo decía, pero a la gente normal no le pasa eso. No es que sea normal, es que nadie te dijo que eso existe. Y cuando yo vi que algo externo o que algo interno, o sea, que algo que estaba dentro de mí me podía hacer sentir eso, yo dije, hay que hablar de esto y hay que buscar ayuda. Sí. Que es real, o sea, la ansiedad es real. Así se siente. Pero yo la subestimé completamente. Yo decía, eso le pasa, es otra creencia negativa. Eso le pasa a la gente débil. Sí. Y como a mí socialmente y a todos nos enseñan, tú eres fuerte, a la gente fuerte no le pasa eso. Yo también era partidaria de decir, todo es mental. Voy a decir uno, como digo yo, unos bombazos con el tema de otras señales también. La casa se quemó,
es lo mismo que decir ataque de pánico. Wow. Ahora, hay otras formas también de identificar problemas de ansiedad que están muy camuflajeadas y que justamente son los casos que demoran más, obviamente, en llegar porque detectarse. está súper normalizado. Por ejemplo, si usted es una persona que para hacer, vamos a poner un ejemplo, un informe, una persona de secundaria, de universidad, de trabajo, no importa qué sea, pero que usted se demora el doble y el triple que otras personas, Ay, entendido. esa es la ansiedad en su versión perfeccionismo. Otra forma también, si usted, por ejemplo, empieza a procrastinar, a dilatar, a extender, eso es la ansiedad en su versión procrastinación. Qué fuerte. Las tenía todas. Hay muchas maneras de cómo identificarlo, pero sí, las señales más críticas sería ataque de pánico. La señal, no, créeme que a pesar de que tú lo sentiste tan horrible, y de hecho se siente horrible, hay algo más allá. Hay otros niveles más avanzados. Hay niveles más por profundos. favor, busquen ayuda porque no queremos vivir esos episodios. No. Sí, nada más para tener contexto, el nivel que le sigue después al ataque de pánico es tener ataque de pánico constantemente, tenerle miedo a sus propias sensaciones corporales, dejar de hacer ejercicio, dejar de tomar café, dejar de caminar. Y el nivel más extremo, en términos de ansiedad, sería no salir de casa. Claro. Por miedo a... Por miedo a tener el episodio el en la episodio calle. fuera, claro. A mí lo que comentas de procrastinar y el sentirme completamente perdida al momento de tratar de trabajar y sentir que nada me enfocaba. Mira, yo colocaba herramientas y que sonidos, ruido marrón, ruido azul, ruido TDAH, ruido no sé qué, para ver si me podía enfocar. Pero mi cerebro estaba sobrepensando tanto que era imposible concentrarme. Yo le comentaba a mi esposo, mira, es que abro una pestaña, me salgo. Él me decía, quita todas esas pestañas de ahí. Y le dije, no trabajo. Si yo no lo veo, no voy a trabajar. Y también descubrí que procrastinar, y tú me puedes corregir al respecto, pero descubrí que procrastinar era este miedo a enfrentar algo que te resulta incómodo. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba grabar episodios de contenido, clics de contenido, reels, como no quería afrontar esa emoción y ese momento incómodo de que si no me gusta cómo me veo, si queda bien, si no queda bien, que si me critican, que si el hater, que si no sé qué. Sí. O sea, como no quieres pasar por eso, prefieres lo postergas, y después te da ansiedad porque pasó una semana entera y no hiciste nada. Sí. Me daba el Doble. ataque. La ok. incomodidad real más la incomodidad después de que, hey, dilaté estos 5 días. Y no lo hice, exacto. Y te empiezas a sentir terrible contigo misma por todo lo que no hiciste y llegamos al principio, te vuelves a juzgar por todo lo que haces mal, exacto. Y eso eleva todavía más la... Sí, eso es una bola de sensación. nieve. Es una bola de nieve y seguimos fingiendo, como se llama el episodio, que por fuera todo está bien y por dentro no, que es lo más triste. Y ahora hablemos de herramientas. Hemos hablado de cómo se siente, Exacto. cómo Hemos detectado identificarlo. las señales. Exactamente. ¿Cómo Los hacemos? niveles. ¿Cómo hacemos para llamar ahora a los bomberos? ¿O Exactamente. cómo podemos apagar el fuego sin tener Correcto. que la O casa sea, no Llegar queme? allí. Vamos a dejarle como pequeñas herramientas a las personas, esos pequeños pasitos que pueden dar para o pedir ayuda o que ellos mismos puedan autoayudar. Ok. El primer paso siempre va a ser que la persona reconozca y le ponga nombre. ¿Ok? Por ejemplo, si ya sabemos que socialmente estamos fregados, o sea, socialmente los latinos no se nos enseña un emocionario, o sea, un diccionario de las emociones, el primer paso va a ser ponerle nombre, porque, por ejemplo, si yo no sé que cuando te está saliendo humo, eso significa posible incendio, yo me voy a quedar ahí sentada en la sala y me voy a quemar. Entonces, el primer paso es que uno mismo sea un poco recursivo. Hay muchas opciones para ponerle nombre. Bueno, esto se llama una emoción primaria. Una emoción primaria es cuando yo recién reacciono mi cuerpo a un estímulo. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a los sapos, muchísimo. Entonces, por ejemplo, si yo veo un sapo, yo lo que voy a sentir es miedo. Pero si ya yo me alejé del sapo, yo no voy a sentir miedo, yo voy a sentir es ansiedad. Tengo miedo de que el sapo regrese. Entonces, esa emoción es una emoción secundaria, también llamada sentimiento. Eso es algo más elaborado. Muy rapidito, un sentimiento es la mezcla entre lo que yo pienso contra la emoción. O sea, es una mezcla de ellos dos. El segundo paso va a ser aprender de manera muy rudimentaria, aprender a sentir la emoción. ¿Cómo se hace sentir la emoción? Por ejemplo, yo a mis pacientes cuando lo estoy entrenando en entrenamiento en tolerancia al malestar, siempre les recomiendo, pon tu cronómetro
a 90 segundos, pero ponle nombre primero, detecta en tu cuerpo qué es lo que sientes. Ok, opresión en el pecho, nudo en la garganta, listo. Entonces, coloca tu cronómetro con disposición a sentir el malestar. Si te funciona más, cierra los ojitos, si no, normal con los ojitos abiertos, pero tiene que tener una actitud de voy a abrazar lo que tengo que sentir y sin esperar de que este malestar baje, porque si lo haces con esta perspectiva, se te va a quemar la casa. Okay. Entonces, con disposición a sentir, coloca el cronómetro y permite sentirte. No va a bajar a veces, otras veces sí va a bajar del todo, pero el primer paso es ese. Tengo otras herramientas, pero también quiero darle espacio a la compañera. Claro. Yo la primera... Anotando. Sí, los voy a... Primero, vayan a terapia. Porque es maravilloso tener esa conversación con un profesional. Yo durante muchos años, y de hecho fui a terapia ya desde los 30 para acá, porque yo subestimé ese apoyo profesional y el acompañamiento terapéutico. Y en terapia yo descubrí que es clave tener a un profesional enfrente que no es igual que un amigo, porque el amigo nos puede escuchar, pero no tiene herramientas para darnos, aunque nos quiera un montón. Y cuando yo me permití abrirme ese espacio terapéutico, mi cerebro se ordenó porque resulta que se pude ponerle nombre a ese montón de emociones y apagar un montón y quitarme también, eliminar un montón de mitos. Y yo me automedicaba, yo me autodiagnosticaba, veía TikTok, dejen de hacerlo y te empiezas a diagnosticar. Y ese encuentro con ese profesional es clave. La primera herramienta, ve a terapia. Después de que vas a terapia, ahora viene la fase de aplica todo lo que te digan. Porque yo descubrí desde el amor, y por eso hablo tanto del amor propio, que el terapeuta te puede dar un montón de herramientas, pero el cambio y la sanación y el progreso vienen y se consiguen cuando tú aplicas. ¿Por qué? Porque tú empiezas a aplicar, te pueden decir que es otra herramienta. Escribe. Para mí escribir ha sido increíble porque yo hablo mucho para afuera del cuento y todo y la conversación, pero de mis emociones no, ahí yo soy más calladita y reservada. Nunca decía cómo me sentía, pero en el diario yo descubrí que decía siempre y escribía constantemente ¿a qué le tengo tanto miedo? Sincerarse. ¿A qué le tengo tanto miedo? Daniela, ¿por qué tienes tanto miedo? Y dependiendo de lo que tú sientas, haz esa pregunta. ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué estoy tan insatisfecho? ¿Por qué me estoy alejando del mundo? ¿Por qué me siento por qué estoy tratando de apagar el ruido con productividad? Esa es otra herramienta. Terapia, reconocer tus emociones, aplicar todo lo que te recomienden en función de tu caso en particular. La escritura como herramienta terapéutica es clave también. Y obviamente, bueno, yo soy fan de hagamos ejercicio, busquemos un círculo de amigos saludables. Los amigos también salvan vidas, porque tú tienes esa persona allí, que el cuento, el amigo, que esa persona que te dice sin juzgarte, te extrañé ayer, ¿dónde estabas? Nosotros muchas veces subestimamos el valor de ese abrazo y de que alguien, en lugar de juzgarte, ¿por qué no viniste ayer? No sé qué, nos dejaste solo, te dice, te extrañamos. Ese abrazo es clave para uno empezar a respirar y a salir del hoyo. Esa red de apoyo. Sí, la red de apoyo. Y es importante decir dos cositas. Yo desde el punto de que no soy ni psicóloga ni coach. Pero eres un ser humano. Exacto. Y hay mucho de aquí que habrás vivido De tu también. experiencia, que se de lo van a que identificar. Claro. Y es que el hecho de ir al psicólogo no significa que estés loco. No, mito. Mucha gente dice, pero ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Yo estoy bien, ¿qué me va a decir? No, o sea, ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco, es simplemente buscar ayuda. Es buscar esa ayuda que no estás pudiendo encontrar dentro de ti. Y que no necesitas hacerlo solo. Exactamente. Y la segunda, lo segundo que también quería mencionar es un psicólogo, como estábamos conversando antes, no te va a decir, haz esto. Esta es tu solución. No. Tampoco vayan al psicólogo con esa mentalidad porque se van a frustrar mucho. El psicólogo lo que realmente hace es guiarte para que tú entiendas, para que tú desde tu propia experiencia vayas atando cabos de qué es lo que estás sintiendo, de qué es lo que puede significar. O sea, te va guiando, te va dando herramientas para que tú mismo trabajes con eso, pero no te va a dar la solución. Entonces, si vas a ir al psicólogo pensando, o si no vas a ir porque piensas que es para locos, pues ya sabes que no es porque estás loco.
Y lo otro es que no te van a dar la solución ni la pastillita mágica, como dice Gabriela, es simplemente un apoyo y una guía. Entonces, realmente es recomendable. O sea, Y como me decía mi psicólogo, entenderte te va a hacer bien. exactamente. Porque también es una preparación que no es por una situación en específico. Por eso eso es lo lindo de asistir a terapia, de que te enseñan esas herramientas para que tú, ya una vez pues te den de alta, por así decirlo, tú puedas seguir viviendo, entendiendo tus emociones y sabiendo cómo actuar, porque ya tienes esa preparación, pero si no vas al psicólogo no vas a saber hacerlo. Entonces sí, pues mi consejo sano para todas las personas que no son psicólogos, de verdad, no, hasta los psicólogos tienen que ir al psicólogo. Ustedes tienen terapia. Yo fui 11 meses. Hasta 11 los meses. psicólogos tienen que ir al psicólogo. Imagínense a tal punto de lo necesario que es para una persona si de verdad quiere, pues, vivir tranquilamente y saber cómo reaccionar, porque también eso es lo que nos enseñan, pues sepan que pueden hacerlo buscando ayuda psicológica. Y bueno, ya para cerrar, si quisiera que ustedes pues nos den unas palabritas para aquellas personas que nos van a estar escuchando y viendo acerca de este tema, ¿qué mensaje les dejarías a estos que nos están escuchando? Vivir con propósito significa que tu vida literalmente se divide como que en una bifurcación. Una bifurcación es una recta que se divide en dos. Cuando uno llega a consulta, uno llega viviendo desde el miedo. Ejemplo, vivo desde el miedo, vivo desde la dependencia, vivo desde la procrastinación. Mi mayor consejo es, si tú deseas vivir desde el propósito, ¿qué es vivir desde el propósito? Por ejemplo, yo quiero ser una persona valiente, quiero ser una persona que se ama a sí misma, quiero ser una persona que disfrute la vida, quiero ser una persona que se trata con autocompasión y no con crítica. Vivir con propósito significa que necesitamos, aquí sí meto el comercial de la terapia, yo enseño, o sea, más que enseño, yo explico, la terapia es como si uno fuera, por ejemplo, un coach. Por ejemplo, vamos a imaginar que María Fernanda está haciendo ejercicio ella sola. Ella ha visto en algunos videos que se hace ciertos tipos de ejercicios de tal manera y ella me ha contratado a mí para que yo la observe y le diga qué se puede mejorar, algunos ajustes. Mira, pon la mano acá, aquí, respira así y tú lo haces así. Y logramos entonces el objetivo X, Y, Z que tú deseas alcanzar. Miran hacia el psicólogo, alguien que va a mirarte con objetividad tu caso. Por eso es muy importante lo de la parte de nosotros los psicólogos no podemos atender a alguien que conozcamos, porque justamente vamos a entrar con el mayor tacto posible para entender tu caso, evaluarlo. Y como yo le digo mucho a mis pacientes, yo soy como un Uber. Si tú me dices que quieres ir a tal lugar, si tú estás dispuesta o dispuesto, yo te llevo allá. Pero la mayor recomendación es, primero, intenta rudimentariamente tratar de solucionar el problema y como segundo punto, si ves que esto es igualito como el médico. Si tú ves que el resfriado no pasa solo, no pasó, entonces acude a medicina general. Es igualito. Intenta primero y luego entonces acude a un profesional. ¿Y tú, Dani, qué mensaje les dejarías? que salgan de las redes. Sí, porque eso genera muchísima ansiedad. Salir de las redes, dejar de compararnos, permitirnos ser un humano, abrazar nuestras historias con amor y comprender también que todos efectivamente estamos en el mismo mar, pero partimos de embarcaciones distintas. Y las redes nos hacen sentir, tú te paras a las 6 de la mañana y ya alguien corrió 21 kilómetros. Qué hermosa metáfora. Ah, y hay embarcaciones que tienen motorcitos y eso tienen que hacerlo manualmente. A veces a ti te tocó empezar en canoa, otro empezó con la lanchita y el motorcito, otro vino en un yate, el crucero no los vamos a juzgar. Otro nadando. Pero no, otros vienen nadando, exacto. Pero eso, no vas a jugar a ay sí, porque él empezó con ventaja. No, ese no es el objetivo de la metáfora. El objetivo es comprender que valido tu proceso, pero también abrazo el mío, porque solo tú sabes tu punto de partida y eso es lo más valioso de reconocer. Porque entonces nosotras queremos ya el cuerpo fitness, la casa, el esposo millonario, no sé qué, la vida perfecta. Mi vida, pero resulta que tú vivías en un ranchito de latas. Entonces te has superado un montón y le
ganaste a la Daniela del pasado porque ese fue el mar donde yo nací. Así que cuando eso fue clave para superar también mi ansiedad, abrazar mi proceso. En y eso decir, tienes mucha razón. yo empecé en un mar desde un punto de partida Correcto. distinto, gente que tal vez tuvo otro y tuvo muchísimo apoyo. Abrazar tu proceso es clave, dejar de compararnos y nunca serás más feliz que cuando aprendas a abrazar tu historia y te permita ser tu prioridad. Bueno, Belleza, chicas, belleza. qué bonito tema. Ustedes. Qué bonito tema. Muchas gracias por ambos puntos de vista, por sus comentarios. De verdad que ha sido un episodio súper interesante. Gracias a ustedes por escucharnos o por vernos. Así que pues esperen nuestros próximos episodios donde siempre vamos a estar hablando de temas que son necesarios y sobre todo siempre con la idea de enseñar algo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.